14.1 TVR. Sé que estamos entrando en su vida, en su corazón, así es que siga aquí junto a nosotros. Fíjese que un tema que también nos preocupa a todos en el mundo es tener enfermedades crónicas. Estas enfermedades que tal vez nunca más nos van a dejar en la vida hasta que nos vamos de este mundo. Puede ser la diabetes, puede ser presión alta, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ciertas cosas que tal vez podríamos hacer para evitarlas. Para conversar de este tema estamos con el doctor David Torres, quien es epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, un gusto saludarlo. Ya habíamos hablado en otro momento sobre este tema de las enfermedades crónicas. Sin embargo, me gustaría que pudiésemos dejarle en claro a nuestros televidentes primero qué son las enfermedades crónicas. Ok, a ver, las enfermedades crónicas son las enfermedades que en general uno tiene o que son producto de una enfermedad aguda que se mantiene en el tiempo o que se va desarrollando lentamente y en el momento en que da algún síntoma o que se pesquisa ya lleva un buen tiempo de evolución y que es muy probable que sean enfermedades con las que vamos a tener que evitar algunas conductas o tomar algunos medicamentos durante todo el tiempo que dure el problema. Okay. Así que, y generalmente las personas asocian las enfermedades crónicas a patologías cardiovasculares, a patologías endocrinas como la diabetes y también a patologías respiratorias. ¿Y cuál es el problema de los pacientes con enfermedades crónicas? Es que aumenta el riesgo de tener... las patologías crónicas aumentan el riesgo de mortalidad de edades más jóvenes. Además, aumentan el riesgo de tener complicaciones asociadas a las enfermedades crónicas y a la larga lo que producen es una disminución en la calidad de vida. Entonces, nuestros esfuerzos tienen que ser enfocados primero en prevenirlas, ¿cierto? Y en segundo lugar, si es que nos diagnosticaron una enfermedad crónica, en evitar que ésta progrese y que tenga complicaciones más severas o más intensas asociadas al problema. Ok. Doctor, escucho en su tono, en su forma de hablarme, que es claro, es una enfermedad para siempre, etcétera, etcétera, pero lo escucho como que sí tiene solución. ¿Eso es real o no es una idea mía? Nosotros tenemos tres causas que son tres pilares de las enfermedades crónicas. Un pilar es el genético, ¿cierto? Ya. El genético no es modificable. Si nosotros tenemos familiares directos con enfermedades como hipertensión, diabetes o insuficiencia cardíaca, la probabilidad de que nosotros desarrollemos la misma enfermedad es más alta que alguien que no la tiene. Ya. Esto no significa que sea definitivo, no un diagnóstico definitivo, sino que es lo que llamamos nosotros un factor de riesgo. En segundo lugar están las variables ambientales, del lugar donde estamos, del estrés de nuestro trabajo, del aire que respiramos, del agua que bebemos o de algunos tóxicos a los que podemos estar sometidos, tanto en la dieta o en otro tipo de alimentación o también en los lugares donde hay trabajos mineros, principalmente el aire de suspensión, etc. Eso influye en que nosotros tengamos de nuevo mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, que no quiere decir que la vayamos a tener. Y la tercera variable, que es la que podemos modificar más fácilmente, es la variable de nuestras conductas y nuestros hábitos. ¿Okay? Entonces, si nosotros modificamos algunas conductas y algunos hábitos, podemos, por un lado, disminuir el riesgo que nos dé la enfermedad crónica, pero lo que es más importante es que cuando tengamos la enfermedad crónica podemos disminuir el riesgo de complicaciones más severas. Te voy a dar el ejemplo de la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que no tiene síntomas, ¿cierto? Sino que se pesquisa solo cuando alguien le mide la presión a otra persona. Cuenta, sin embargo, la hipertensión está asociada a enfermedades cardiovasculares como infartos, como
accidentes cerebrovasculares, como patología arterial, y también insuficiencia renal, y eso hace que cuando uno tiene un infarto, ¿cierto? Tiene una gran caída en la calidad de vida, lo mismo un accidente cerebrovascular, sí. Y para qué vamos a hablar de la insuficiencia renal. Okay. Con la diabetes ocurre lo mismo, con las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades obstructivas, también ocurre lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenirlas, pero una vez que nos las diagnostican, no es que tengamos una sentencia de muerte, sino que el tema es que lo que no queremos es que la enfermedad progrese a una enfermedad más grave o a complicaciones asociadas a esa enfermedad. Ok, doctor, a ver, hay un montón de gente, qué sé yo, en TikTok, el mismo método GRES, que te dicen, por ejemplo, que la diabetes, si tú dejas de comer para siempre carbohidratos, se te va a pasar. O que si bajas de peso o si te haces una cirugía bariátrica, ¿esto sería posible, por ejemplo, en esta enfermedad que es crónica y bastante común en Chile? ¿En la obesidad o en la diabetes? La diabetes. En la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad que lo que está reflejando es un periodo muy largo de alteración. La diabetes tipo 2 estamos hablando. Sí. La diabetes que le da los adultos. Sí, la tipo 2. Es un periodo muy largo de malas conductas alimenticias. ¿Ok? Entonces, esto significa que las personas, aparte de las variables que habíamos comenzado, de las variables genéticas, tienen muy malos hábitos de alimentación. Ya. Y uno de esos malos hábitos de alimentación es una ingesta de carbohidratos que es muy alta. Ya. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que hace es que entra a la sangre y no es que nosotros ocupemos todo el azúcar que entra a la sangre, sino que cuando hay un aumento del azúcar en la sangre, se libera insulina y esto hace que baje el azúcar en la sangre. ¿Y cuál es el problema? Es que esto, en algún momento la insulina se acaba, ¿cierto? Porque hay mucha demanda y poca producción, por lo tanto lo que necesitamos es o bajar el azúcar en la sangre o aportar insulina. Si nosotros dejamos de comer absolutamente carbohidratos, no vamos a tener un gran aumento de azúcar en la sangre. Ya. Por lo tanto, es una solución evitar que la enfermedad progrese o que la enfermedad no se manifieste. Sin embargo, en el mundo real, las personas no dejan de comer carbohidratos. ¿Ok? Entonces, si uno dice, ok, hemos visto 5 personas que dejaron de comer carbohidratos y se les acabó la diabetes, ahora tienen glicemias normales y no necesitan más cosas si siguen comiendo. Pero estas 5 personas son personas elegidas con pinzas, ¿cierto? Que están dispuestas a someterse a una dieta para toda la vida donde no van a consumir ningún otro carbohidrato. Y eso en la vida, en la práctica, es absolutamente improbable. Improbable. Es muy raro. Es muy raro que alguien cambie toda su dieta de un día para otro para no comer más carbohidratos. Entonces, y acá, perdónme, un punto que quería hacer. Las enfermedades crónicas, te decía yo, que se desarrollan muy lentamente, ¿ok? Y es producto de un largo tiempo de malos hábitos, de fumar, de vida sedentaria, de comer alimentos que no son necesarios, etc. Entonces, no es necesario, como esto se desarrolló en un largo tiempo, la lógica de terminar con el problema de golpe no sirve, porque a nosotros nos dan el golpe de la enfermedad, ¿cierto? Tienes diabetes, ya, claro, voy a hacer la dieta de esto. La dieta me dura un mes, ¿cachai? Y después digo, ya estoy mejor y qué sé yo, voy a comer un poquito más, y después vuelve a lo mismo de siempre. Entonces, el mensaje es que si uno quiere hacer cambios en los hábitos, estos hábitos tienen que ser paulatinos, porque lo importante es que tienen que ser mantenidos en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a estos cambios de hábitos que queremos hacer en forma definitiva, y no es de un día para otro. No es con una cirugía, no es con comer solo carne. ¿Me entiendes? Ok. Doctor, ahora otra aclaración que quisiera que nos hiciera a nuestros televidentes. Cuando hablamos de cáncer, al lugar que sea,
un cáncer que, qué sé yo, no sé, la persona se demoró un año en combatirlo, se le pasó finalmente, se sanó, se le dio de alta. Yo entiendo que hay varios años en que hay que seguir monitoreando la enfermedad, pero un cáncer es considerado una enfermedad crónica si es que me sano del cáncer o no, o pasa a ser una enfermedad que tuvimos y punto. ¿Qué es más crónico? ¿Un cáncer recuperado o una diabetes, por ejemplo, o una hipertensión? La diabetes y la hipertensión son enfermedades de las que uno, en general, y no quiero hablar de los casos excepcionales, etcétera, sino que uno no se mejora, ¿ok? Si uno es hipertenso de aquí para adelante. Ya. A no ser que uno tenga una causa que produce la hipertensión, que es la menor cantidad de los casos de hipertensión. Si uno es diabético de aquí para adelante. Ya. Entonces, lo que significa, uno puede disminuir los síntomas y disminuir la clínica, esto es el azúcar en la sangre o los valores de presión, uno puede disminuirlo con medicamentos y con cambios de hábito, ¿ok? Si uno lo hace con cambios de hábito, no lo va a mejorar de un día para otro. Entonces uno necesita la ayuda de un medicamento, ¿cierto? Que baje la presión en forma paulatina, y no queremos bajar la presión de un rato para otro, y además necesita cambios de hábitos que uno tiene que ir implementando en forma paulatina. Entonces, como la enfermedad lleva largo tiempo y además va a durar por mucho tiempo, no tenemos un apuro especial en disminuirla, pero sí, poco a poco, con los medicamentos, cambiando los hábitos. Esto significa hacer un ejercicio moderado, caminar más, dejar de fumar y ese tipo y comer más sano idealmente, y ese tipo de cosas nos va a ayudar no solo a disminuir los síntomas, sino que además nos va a ayudar a disminuir las complicaciones, sino que además en el siguiente control, que son varios meses después que uno le diagnosticaron, puede significar que a uno le ajusten la dosis hacia abajo, o si es que uno no hace los cambios de hábito, lo más probable es que necesiten ajustarte la dosis hacia arriba, porque la dosis que uno da en forma inicial no fue suficiente. ¿Ya fijáis? Entonces, hay una serie de manejos que uno necesita cuando tiene enfermedades crónicas, y a diferencia de lo que muchas personas creen, el manejo de las enfermedades crónicas no son solo medicamentos, ¿ok? Los medicamentos ayudan a disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad crónica. Pero hay que mezclarlo con cambio de hábito. Los medicamentos no ayudan a cambiar los hábitos. Okay. Uno no se mejora con los medicamentos. Los medicamentos ayudan a disminuir las complicaciones más graves. Pero si uno cambia los hábitos junto con los medicamentos, uno primero puede disminuir la dosis de medicamentos, y con los cambios de hábitos uno puede controlar una hipertensión o una diabetes. Puede ser sin medicamentos, si esta no está muy avanzada cuando te la diagnostican. Ok, el cáncer, ¿y el cáncer eso? El cáncer, sí. El cáncer tiene distintas manifestaciones. Hay cánceres que uno los tiene presentes y que están ahí, no te van a matar nunca, ¿ok? Sino que aparece un cáncer porque le hicieron una biopsia y dice cáncer, y la gente se asusta porque siente que el cáncer es una enfermedad letal, pero hay algunos tejidos donde el cáncer no es letal y puede estar ahí por mucho tiempo. Hay otros cánceres, como el cáncer de piel, por ejemplo, que es muy letal y tiene una progresión muy rápida en corto tiempo, y en general cuando dan síntomas es muy grave. Y hay otros intermedios que necesitan no solo cirugía, sino que también se benefician con quimioterapia, con radioterapia, con otros medicamentos. ¿Okay? Cuando uno está curado del cáncer, uno es una persona normal. Uno tuvo el cáncer, es parte de la historia. Ahí no eres crónico, digamos, no. Y no eres crónico con cáncer. Cuando uno tiene un cáncer que en el fondo está recibiendo quimioterapia, braquiterapia, o que está entre medio de las cirugías que necesita, esa es una enfermedad crónica, y una enfermedad crónica grave. ¿Okay? Cuando uno tiene un cáncer de algún tejido que no se va a manifestar en muchísimo tiempo, tampoco aplica como enfermedad crónica. Ok, o sea, no hay personas
que tienen una genética que hace cáncer constantemente. No hay alguien que, por ejemplo, le extirparon tal cosa porque tenía cáncer y obligadamente a los 2-3 años va a volver a mostrar otro cáncer y obligadamente así. No existe eso. O existe... Hay gente como que tiene constantemente un cáncer. Hay una predisposición genética a los cánceres, ¿ya? Y también hay variables ambientales. Y hay personas que tienen mala suerte, entonces tuvieron un cáncer que no tiene ninguna relación con otro y después desarrollan otro cáncer. Las personas que tienen constantemente cáncer en general son, uno las entiende como son metástasis o diseminaciones de el cáncer primario. ¿Ok? Por ejemplo, un cáncer de hígado puede diseminar al cerebro, a los huesos, a los pulmones. Entonces, te sacaron el cáncer de hígado y de repente apareció en el pulmón. Pero es el mismo cáncer el que aparece en el pulmón. ¿Me entendí? O sea, en el fondo, el cáncer de hígado ahora lo tienes en el pulmón. No es que uno esté... y eso es un producto de los sistemas de pesquisa, de los exámenes que se hacen, o qué sé yo, o solamente porque el examen no está capaz de pesquisar la patología cuando la patología está muy poco avanzada. ¿Ok? Entonces, hay de todo. No hay una respuesta que sea así como sí y no. No. Hay personas que tienen predisposición al cáncer. Hemos escuchado estos cánceres de mama, cánceres de úteros que tienen unas variables genéticas especiales o qué sé yo. Esas también tienen una probabilidad mucho más alta de hacer un cáncer al futuro. Y ahí hay que poner el riesgo-beneficio si uno le extrae. No, pero esos son casos súper excepcionales. Bien, doctor, entonces, para que le quede claro a nuestro público, finalmente, habrían 3 factores que influyen en qué tipo de enfermedades tenemos, que sería el genético, que no lo podemos cambiar, el segundo sería el medio ambiente y el tercero sería nuestros hábitos. El que podemos cambiar totalmente son nuestros hábitos. Claro, podemos cambiar los hábitos, podemos hacer esfuerzos por mejorar las condiciones ambientales, como políticas públicas, ¿cierto? Para tener agua potable, para tener buena aislación, para tener un transporte público que sea más eficiente y evitar la congestión y la consiguiente contaminación, los filtros que se usan en las empresas, etc. Pero eso es a largo plazo, si bien el impacto es mucho mayor, es a muy largo plazo. Pero lo que podemos hacer hoy día nosotros, por disminuir nuestro riesgo de enfermedades crónicas, no fumar, comer sano, no meterse azúcar, comer sano, hacer un ejercicio moderado, tratar de disminuir los alimentos procesados en las dietas, ¿ok? Y esa es el azúcar refinada, el pan, las tortas, los pasteles, las chocolates, etcétera. Ok, doctor, gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Con eso ya no me llaman nunca más. No, doctor. Sí, digo, lo que sí no lo invitamos a tomar 11, pero sí lo vamos a llamar de nuevo. Que esté muy bien, doctor. Gracias por haber estado. Nos vemos, gracias. Nos vemos, que esté bien. Y bueno, ustedes siguen aquí en Tu Conexión Matinal. Nos vamos a un pequeño corte. Regresamos de inmediato. No cambie el canal, quédese ahí viéndonos.